Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La calma previa. Wade Richardson se ajustó las gafas de lectura y cerró el manual de ingeniería que había estado estudiando para su examen de certificación de contratista. A sus 34 años, la transición de operador de la Fuerza Delta a la vida civil todavía se sentía surrealista algunos días. 3 años después de su baja, finalmente estaba construyendo algo parecido a lo normal. Un exitoso negocio de construcción, una casa en el condado de Pine Ridge y, lo más importante, su hija de 8 años, Julie, que llenaba cada rincón de su mundo con risas. El reloj de pie en el pasillo dio las 9 p.m. Mientras Wade subía las escaleras para ver cómo estaba Julie, su habitación era una explosión de materiales de arte y dibujos a medio terminar. Había heredado su mente analítica, pero la canalizaba hacia la creatividad en lugar de la guerra. Wade sonrió, recordando cómo había pasado la tarde construyendo un elaborado fuerte en el patio trasero, completo con ventajas tácticas que había diseñado inconscientemente. «¿Papi?», llamó la voz somnolienta de Julie desde su cama. «Solo estoy viendo cómo estás, cariño». Wade le arropó con la manta su pequeño cuerpo. «¿Me contarás otra historia sobre el rancho del abuelo El?» El padre de Wade había sido su héroe mientras crecía. Un veterano de Vietnam convertido en ganadero que le enseñó a Wade todo sobre el honor, la lealtad y la protección de lo que importaba. El Richardson había apoyado la carrera militar de Wade, pero lo celebró aún más cuando Wade eligió a la familia por encima del servicio continuo. «Mañana, lo prometo». «Dulces sueños, Jules». Abajo, Carrie Richardson estaba sentada a la mesa de la cocina, su uniforme de patrulla todavía impecable a pesar de un turno completo como la nueva ayudante del sheriff del condado de Pine Ridge. A los 29 años, se había casado con Wade durante su último año de servicio y él pensaba que su ambición de unirse a las fuerzas del orden demostraba que compartían valores similares. «¿Qué tal tu día?», preguntó Wade besando la coronilla de su cabeza rubia. «Largo. Salvatore me hizo llevar pruebas al laboratorio estatal otra vez». No levantó la vista de su teléfono. «Puede que también llegue tarde mañana por la noche». Reuniones de presupuesto. El ayudante Salvatore Pecans había sido mencionado con frecuencia últimamente. Wade había conocido al hombre una vez, de hablar fácil, ambicioso, con el tipo de confianza que proviene de nunca haber enfrentado un peligro real. Algo en Pecans había activado los instintos de evaluación de amenazas de Wade, pero lo atribuyó a la paranoia de veterano. «Julie ha estado preguntando de nuevo por visitar el rancho del abuelo El», dijo Wade, acomodándose en la silla frente a su esposa. El pulgar de Carrie se deslizaba sin cesar por la pantalla. Wade estudió su perfil, notando los sutiles cambios que había estado catalogando durante meses. La forma en que había comenzado a dejar su teléfono boca abajo. La nueva rutina de ejercicios que la mantenía fuera hasta tarde en la noche. El perfume caro que no había sido de su regalo de cumpleaños. Su entrenamiento en la Delta le había enseñado a confiar en sus instintos, pero su corazón quería confiar en su esposa. El conflicto interno se sentía como estar en terreno movedizo. Todo parecía normal en la superficie, pero algo fundamental había cambiado por debajo. «Estoy pensando en llevar a Julie de acampada este fin de semana», dijo Wade. «Solo nosotros dos. Tiempo de padre e hija». «Claro». Carrie finalmente levantó la vista. «Eso suena perfecto». Su rápida aceptación le dolió más de lo que lo habría hecho una objeción. La mujer que solía estar celosa de cualquier tiempo que pasara sin ella ahora parecía ansiosa porque se fueran. Wade se excusó y fue a su taller en el garaje, donde mantenía su equipo y mantenía su mente aguda con trabajos de precisión. Esta noche estaba reconstruyendo el motor de la moto de cross de Julie, un proyecto que mantenía sus manos ocupadas mientras su mente táctica procesaba información. Las piezas de la motocicleta estaban dispuestas con precisión militar, cada perno, junta y componente en su lugar designado. Orden impuesto sobre el caos. Así era como Wade abordaba cada problema, desde posiciones enemigas hasta dinámicas familiares. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su padre. «El cumpleaños de Julie, la próxima semana. La llevaré a ver el nuevo FO».
El rancho de El Richardson se encontraba a 40 millas al norte, cerca de la torre de vigilancia contra incendios que había servido como punto de referencia para 3 generaciones de Richardsons. El viejo le había estado insinuando sobre actualizar su testamento, queriendo asegurarse de que la herencia de Julie estuviera protegida. Wade apreciaba la previsión de su padre, aunque se sentía prematuro pensar en tales cosas. Llegó otro mensaje, este de su socio comercial. Contrato aprobado. Comenzamos el desarrollo de Igrest el lunes. Wade sonrió. El proyecto de Igrest cimentaría la reputación de Richardson Construction y proporcionaría seguridad financiera para el futuro de Julie. Todo estaba encajando. Su negocio, el legado de su padre, el brillante futuro de su hija. Solo su matrimonio se sentía como si se estuviera desmoronando en sus manos. Wade terminó de organizar sus herramientas y regresó adentro. Carrie ya se había acostado, su lado del colchón, reclamado con la postura defensiva de alguien que guarda secretos. Wade se quedó despierto, mirando al techo, tratando de decidir si estaba pensando demasiado en una deriva matrimonial normal o ignorando amenazas legítimas. Su último pensamiento antes de dormir fue un recuerdo de sus días en la Delta. Confía en tu entrenamiento, pero verifica todo. No tenía idea de cuán profético se volvería ese pensamiento. Capítulo 2. Desaparición. La mañana del 15 de julio comenzó como cualquier otro día de verano. Wade se despertó antes del amanecer, completó su rutina diaria de ejercicios en el garaje y preparó el desayuno, mientras Julie saltaba por la cocina con su vestido morado favorito, parloteando sobre sus planes de explorar el arroyo detrás de su propiedad. ¿Puedo llevar el detector de metales?, preguntó Julie, untando mantequilla de maní en su tostada con la concentración de un cirujano. Siempre que te mantengas a la vista de la casa, respondió Wade. Le había comprado el detector para su 6º cumpleaños después de que ella mostrara interés en los programas de cazadores de tesoros. Hasta ahora, su mayor descubrimiento había sido una moneda de 25 centavos de 1967, que exhibía en su habitación como un artefacto indelible. Carrie salió de su dormitorio, vestida con ropa de civil en lugar de su uniforme. ¿No tienes turno hoy?, preguntó Wade. Día personal. Poniéndome al día con los recados. Cogió una manzana y se dirigió a la puerta sin su habitual beso de despedida. Volveré tarde. Después de que Carrie se fue, Wade pasó la mañana revisando contratos para el proyecto de Igrest mientras Julie exploraba el patio trasero. Cada 15 minutos la vigilaba por la ventana, un hábito formado por años de conciencia táctica y amor paternal. A las 11 a.m., Wade salió para ofrecerle a Julie un bocadillo y encontró el patio trasero vacío. «¿Jules?», llamó, escaneando el área del arroyo donde había estado buscando tesoros. El detector de metales yacía abandonado junto a un pequeño agujero que había estado cavando. El pulso de Wade se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Los niños de 8 años son curiosos por naturaleza. Probablemente había seguido algo interesante hacia el bosque. «Julie». Su voz resonó por la propiedad, haciendo eco en la línea de árboles. Sin respuesta. Wade cogió su teléfono e intentó llamar a su reloj inteligente, un dispositivo de compromiso que la hacía sentir mayor mientras la mantenía conectada. La llamada fue directamente al buzón de voz. Ahora el entrenamiento de Wade entró en acción. Recuperó sus binoculares y realizó una búsqueda sistemática en cuadrícula del área circundante. Julie conocía los límites de su propiedad mejor que la mayoría de los adultos sus propios vecindarios. No se habría alejado mucho a menos que algo la hubiera atraído. Al mediodía, la preocupación de Wade se había convertido en una alarma genuina. Llamó a Carrie, pero su teléfono fue al buzón de voz. Intentó con el departamento del sheriff y se enteró de que ella había llamado diciendo que estaba enferma. La mente de Wade comenzó a procesar escenarios con desapego clínico, secuestro de un niño, ataque de un animal, lesión accidental. Cada posibilidad exigía diferentes protocolos de búsqueda. Llamó a su padre. El Richardson llegó en 20 minutos, trayendo a 2 de sus peones del rancho y sus perros de rastreo. «Es una chica lista», dijo él, agarrando el hombro de Wade. «La encontraremos». La búsqueda se expandió durante la tarde.
Los vecinos se unieron al esfuerzo. La respuesta oficial del departamento del sheriff comenzó a las 3 p.m., liderada por el ayudante Salvatore Pecans. Pecans se acercó con una preocupación teatral. Señor Richardson, quiero que sepa que estamos tratando esto con absoluta prioridad. Wade estudió el rostro del ayudante, notando el comportamiento sereno del hombre. La mayoría de la gente muestra un estrés genuino cuando se trata de niños desaparecidos. Pecans parecía casi ensayado. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó Wade. La ayudante Richardson está manejando algunas investigaciones especializadas, respondió Pecans suavemente. Se pondrá en contacto pronto. La no respuesta activó los protocolos de evaluación de amenazas de Wade. Algo andaba mal más allá de la desaparición de Julie. Al anochecer, los equipos de búsqueda regresaron sin resultados. Julie había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Wade se quedó en su patio trasero vacío, mirando el detector de metales abandonado, sintiendo como los cimientos de su mundo se resquebrajaban bajo sus pies. Su teléfono sonó. El número de Carrie. Wade, acabo de enterarme. Siento mucho no haber estado disponible. Estaba manejando algo confidencial para el departamento. ¿Dónde estás ahora? De camino a casa. La encontraremos, Wade, lo prometo. La línea se cortó. Wade miró su teléfono, notando que el número de Carrie había mostrado una ubicación a 40 millas al norte, cerca del rancho de su padre y la vieja torre de vigilancia. ¿Por qué estaría Carrie en esa área mientras su hija estaba desaparecida? Wade caminó por la habitación de Julie tocando sus dibujos y animales de peluche, tratando de dar sentido a un día que había comenzado normal y terminado en una pesadilla. Un dibujo llamó su atención, un boceto a lápiz de cera de su familia, pero con una cuarta figura en el fondo, un hombre con uniforme de ayudante del sheriff. Julie había dibujado a Salvatore Pecans en su foto familiar. Wade sintió los primeros indicios de algo frío y peligroso despertando en su pecho. La parte de él que se había ganado el apodo de El Kraken durante sus años en la Fuerza Delta. El operador que podía mantener la calma mientras todo ardía a su alrededor. Que podía pensar 3 movimientos por delante de cualquier enemigo. Si alguien se había llevado a su hija, acababa de cometer el mayor error de sus vidas. Wade Richardson estaba a punto de recordar por qué su pelotón lo había llamado por ese nombre. Capítulo 3. La llamada. Las 2:41 am. Wade estaba sentado en la habitación de Julie, rodeado de mapas de búsqueda y notas cronológicas. Cuando su teléfono rompió el silencio, la pantalla mostraba Policía Estatal, un número que no reconocía. Señor Richardson, soy el agente Martin Levy. Necesito que vaya al hospital Rigel de Pine Ridge de inmediato. Le han disparado a su padre. Las palabras golpearon a Wade como artillería entrante. ¿Qué pasó? Está en estado crítico. Un disparo en el pecho, señor. Lo encontraron cerca de la vieja torre de vigilancia en su propiedad alrededor de la medianoche. Antes de que los paramédicos lo sedaran, no dejaba de preguntar por usted. Dijo que vio algo importante. Wade ya estaba en movimiento, cogiendo sus llaves y su chaqueta. ¿Qué vio? Mencionó a su esposa y a su novio ayudante del sheriff cavando junto a la torre de vigilancia. Señor Richardson, su hija lleva desaparecida 36 horas. Creemos que estos incidentes podrían estar conectados. El teléfono casi se le resbaló de las manos a Wade. Su padre había visto a Carrie y Pecans juntos, cavando cerca de la torre de vigilancia. Lo vieron, continuó el agente Levy. Fue entonces cuando le dispararon. Su padre logró arrastrarse hasta su camioneta y conducir casi 1 milla antes de colapsar. Es duro, pero Wade ya estaba en su camioneta, el motor rugiendo a la vida. Estaré allí en 20 minutos. El trayecto al hospital pasó en un borrón de carreteras rurales oscuras y pensamientos acelerados. La mente de Wade procesaba la información con precisión táctica, incluso mientras su corazón amenazaba con desgarrarse. Julie desaparecida. Su padre herido de bala. Carrie y Pecans juntos, cavando junto a la torre de vigilancia. Cavando. La palabra resonaba en la mente de Wade con horribles implicaciones.
La entrada de emergencias del Hospital Rigel de Pine Ridge era un oasis fluorescente y crudo en la noche. Wade encontró al agente Levy en la sala de espera, un hombre alto y curtido de unos 50 años con ojos inteligentes y el porte de alguien que había visto demasiado. ¿Cómo está?, preguntó Wade. Vivo. La bala le falló al corazón por centímetros, pero hay una hemorragia interna. Están operando ahora. Levy señaló una silla. Tenemos que hablar. Wade permaneció de pie. Dígame exactamente qué pasó. Su padre llamó al 911 a las 11:47 p.m. Dijo que había estado investigando actividad extraña en su propiedad. Vehículos cerca de la torre de vigilancia después del anochecer. Cuando fue a comprobarlo esta noche, vio a su esposa y al ayudante Pekans cavando lo que parecía una tumba. La habitación pareció inclinarse alrededor de Wade. Una tumba. Tenían palas, una lona, algo envuelto en ella. Cuando vieron a su padre, Pekans sacó su arma de servicio y disparó sin previo aviso. Su padre se puso a cubierto, pero la bala lo alcanzó mientras se retiraba. ¿Dónde están ahora? Ese es el problema. El ayudante Pekans inventó una historia sobre responder a informes de un intruso armado en el rancho Richardson. Afirma que disparó en defensa propia cuando su padre supuestamente lo amenazó con un rifle. Wade sintió que su entrenamiento en la Delta anulaba su respuesta emocional. Contacto enemigo, múltiples hostiles, misión comprometida. Su padre y su hija eran bajas y el enemigo llevaba placas. ¿Y mi esposa? Ella corroboró la historia de Pekans. Afirma que iba de acompañante en una patrulla de rutina cuando se encontraron con su padre actuando de manera errática. Eso es imposible. Mi padre me llamó ayer por la tarde. Estaba perfectamente lúcido. Le creo, señor Richardson, pero ahora mismo es la palabra de 2 agentes de la ley contra el testimonio de un ranchero herido. Levy se inclinó hacia adelante. A menos que podamos probar lo que realmente estaban haciendo allí. Un médico con bata quirúrgica se les acercó. Familia de el Richardson. Su hijo dijo Wade. Lo hemos estabilizado por ahora, pero las próximas horas son críticas. Está sedado, pero antes preguntaba por usted. Parecía desesperado por decirle algo. Wade siguió al médico a la UCI. Su padre parecía más pequeño de lo que Wade lo había visto nunca, rodeado de máquinas y tubos. Pero cuando Wade tomó su mano, los ojos de él se abrieron con una claridad sorprendente. Hijo, susurró él, su voz apenas audible. Hay algo que debes saber. Wade se inclinó más cerca. Estoy aquí, papá. Estás a salvo ahora. Julie encontró algo. Me llamó ayer por la mañana, emocionada. Dijo que descubrió un gran secreto con su detector de metales. La sangre de Wade se heló. ¿Qué tipo de secreto? Algo enterrado. Algo que asustó a tu esposa cuando Julie se lo contó. El agarre de él se tensó con una fuerza desesperada. Wade, por eso se la llevaron. Julie encontró algo que habían escondido. Las piezas encajaron con una claridad terrible. Julie había descubierto algo durante su caza de tesoros, algo que amenazaba a Carrie y a Pekans. En lugar de simplemente mover lo que estuviera enterrado, decidieron eliminar al testigo, su hija de 8 años. Papá, ¿dónde está ella? Estaban cavando un nuevo hoyo esta noche, moviendo pruebas. Pero Julie. La voz de él se desvaneció mientras los sedantes lo arrastraban. Wade se quedó junto a la cama de su padre, sintiendo que algo antiguo y primario despertaba en su pecho. La parte tranquila y analítica de su mente catalogaba recursos y planeaba respuestas tácticas. Pero debajo de eso, el Kraken se agitaba, la parte de él que había hecho huir a combatientes enemigos aterrorizados, que le había ganado una reputación como uno de los operadores más implacables de la Fuerza Delta. Habían herido a su familia. Se habían llevado a su hija. Le habían disparado a su padre. Ahora estaban a punto de descubrir por qué el pelotón de Wade Richardson lo había apodado como un legendario monstruo marino que arrastraba barcos a las profundidades. Wade regresó a donde esperaba el agente Levy, su rostro ahora con una expresión que hizo que el veterano oficial se enderezara inconscientemente.
Agente Levy, dijo Wade, su voz con la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a decisiones de vida o muerte. Necesito que me diga todo lo que sabe sobre el ayudante Salvatore Peccans. Y luego necesito que se mantenga fuera de mi camino. El Kraken estaba despierto. Capítulo 4. El despertar. Wade salió del hospital mientras el alba rompía sobre el condado de Pine Ridge, su mente operando con la fría precisión que lo había hecho legendario en operaciones especiales. El agente Levy le había proporcionado inteligencia Crush. ¿Peccans tenía deudas de juego? Un hábito de cocaína y conexiones con una operación de tráfico de drogas que utilizaba las áreas remotas alrededor de la torre de vigilancia. Julie se había topado con su cementerio de pruebas o víctimas. Ahora era o una palanca de negociación o ya estaba muerta. Wade condujo hasta el rancho de su padre, donde la cinta de la escena del crimen ondeaba alrededor de la torre de vigilancia como advertencias amarillas. El área mostraba signos de excavación reciente, agujeros rellenados apresuradamente y tierra removida. Wade estudió la escena con ojos tácticos, leyendo la historia escrita en huellas y escombros esparcidos. 2 personas habían trabajado aquí, pero no de manera eficiente. Excavación de pánico. Habían estado moviendo algo pesado, envuelto en plástico. Huellas de neumáticos frescas se alejaban de la torre hacia la carretera del condado. El teléfono de Wade vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres ver a Julie viva, dejarás de investigar. Algunos secretos deben permanecer enterrados. En lugar de miedo, Wade sintió una calma familiar que siempre había precedido a sus misiones más peligrosas. Sus enemigos acababan de confirmar que Julie estaba viva y revelaron que estaban monitoreando sus movimientos. Wade condujo a casa y encontró el coche patrulla de Carrie en la entrada. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, en uniforme, interpretando perfectamente el papel de esposa preocupada. Wade, gracias a Dios que has vuelto. ¿Cómo está él? Vivo. Wade estudió la actuación de su esposa, notando las microexpresiones que delataban su acto, ojeras bajo sus ojos, energía nerviosa en sus manos inquietas. El ligero temblor en su voz que sugería culpa o miedo. Esto es una pesadilla, continuó Carrie. Un ataque al azar contra él. Julie todavía desaparecida. No puedo imaginar quién. Corta el rollo, Carrie. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Wade vio como su máscara se deslizaba por un microsegundo, revelando algo calculador y frío debajo. Wade, no entiendo. Mi padre os vio a ti y a Peccans cavando junto a la torre de vigilancia. Os vio dispararle. Wade se sentó frente a ella, usando las habilidades de interrogatorio que la fuerza delta le había enseñado. La única pregunta es si Julie ya está muerta o si la mantenéis viva como seguro. La compostura de Carrie se rompió por completo. Wade, no entiendes con lo que estás lidiando. Ilumíname. Salvatore tiene conexiones. Gente peligrosa. Si no manejamos esto con cuidado. ¿Quieres decir si no te dejo salirte con la tuya con lo que sea que enterraste allí? El teléfono de Carrie vibró. Lo miró y Wade vio el mensaje. ¿Está contenido? El entrenamiento de Wade entró en acción. En un movimiento fluido, se lanzó sobre la mesa y agarró la muñeca de Carrie antes de que pudiera responder al mensaje. Su teléfono cayó al suelo con estrépito. Mala jugada, dijo Wade en voz baja. Ahora sé que estás en comunicación activa con tus cómplices. Espera, por favor. ¿Dónde está mi hija? No puedo. La matarán si yo. Wade aplicó una presión precisa en los puntos nerviosos de la muñeca de Carrie, una técnica diseñada para causar un dolor intenso sin daño permanente. Entonces tendremos que asegurarnos de que no tengan la oportunidad. Carrie jadeó, su compostura profesional evaporándose. Está viva. Nunca quisimos hacerle daño, pero encontró la tumba. ¿Y qué tumba? Un traficante de drogas que Salvatore mató el año pasado. Tommy Gassman. Iba a exponer la operación, así que Salvatore lo enterró junto a la torre de vigilancia. El detector de metales de Julie encontró las joyas de Tommy. Wade soltó la muñeca de Carrie, su mente acelerada. Tommy Gassman había sido reportado como desaparecido hace 14 meses. Si Julie podía testificar sobre encontrar pruebas enterradas, expondría no solo un asesinato, sino toda una red de tráfico de drogas. ¿Dónde está Julie ahora? Salvatore la tiene en el antiguo campamento minero,
a 20 millas al norte de la torre de vigilancia. Carrie se frotó la muñeca, con lágrimas corriendo por su rostro. Wade, nunca quise que esto sucediera. Salvatore dijo que solo la asustaríamos para que guardara silencio, pero luego tu padre nos vio moviendo el cuerpo y decidisteis que el asesinato era más fácil que enfrentar las consecuencias. No se suponía que llegara tan lejos. Wade se puso de pie, su movimiento controlado y depredador. Esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Pekans y le dirás que estoy cooperando, que estoy asustado y quiero reunirme para discutir los términos. Nunca se lo creerá. Se lo creerá porque vas a ser muy convincente. Porque si no lo eres, voy a olvidar cada cosa civilizada que el ejército me enseñó y solo recordaré lo que la fuerza delta me entrenó para hacer a los enemigos que amenazaban a mi familia. Carrie miró a Wade, viendo algo en sus ojos que la hizo retroceder. Este no era el contratista general que leía cuentos para dormir. Este era el operador que se había ganado su apodo en operaciones clasificadas en 3 continentes. Está bien, susurró ella. ¿Qué quieres que diga? Wade sonrió, pero no había nada cálido en la expresión. Dile que Wade Richardson quiere hacer un trato. Dile que el Kraken está listo para negociar. El uso de su antiguo indicativo de llamada no significaría nada para Pekans, pero Wade sabía que Carrie entendía su importancia. Había escuchado suficientes historias para saber que ese nombre pertenecía a un hombre diferente, uno que nunca había perdido una misión ni dejado a un enemigo respirando. Mientras Carrie alcanzaba su teléfono con manos temblorosas, Wade comenzó a planificar el tipo de operación que lo había hecho legendario en círculos que oficialmente no existían. Salvatore Pekans estaba a punto de descubrir por qué los monstruos de las profundidades eran temidos por los marineros en todos los océanos. Capítulo 5. El cazador. Wade envió a Carrie al departamento del sheriff con instrucciones específicas, sabiendo que su actuación sería crucial para el éxito de su plan. Mientras tanto, condujo a un almacén en las afueras de la ciudad, una instalación donde guardaba objetos de su carrera militar que los civiles no debían poseer. El almacén contenía equipo que oficialmente no existía, equipo de visión nocturna, equipo de comunicaciones tácticas, armas que nunca habían aparecido en ninguna hoja de inventario y, lo más importante, archivos de inteligencia que había compilado sobre las fuerzas del orden locals durante su transición a la vida civil. Wade se había encargado de conocer a todos los que llevaban una placa en el condado de Pine Ridge. El expediente de Salvatore Pekans era inquietante: quejas por uso excesivo de la fuerza, ingresos inexplicables y conexiones con traficantes de drogas conocidos. El hombre era corrupto, pero había sido lo suficientemente cuidadoso como para evitar ser procesado hasta ahora. El teléfono de Wade sonó. El agente Levy. Richardson, tenemos un problema. El sheriff acaba de recibir una llamada de su esposa afirmando que usted se ha vuelto inestable y podría estar planeando una acción de justiciero. Se habla de emitir una orden de arresto. ¿Cuánto tiempo tengo? Quizás 2 horas antes de que lo hagan oficial. ¿Cuál es tu jugada? Wade tomó una decisión sobre Levy durante su conversación en el hospital. El agente era de la vieja escuela, alguien que se preocupaba más por la justicia que por la política. Pekans tiene a mi hija en el antiguo campamento minero. La está usando como palanca para encubrir el asesinato de Tommy Gassman. Silencio en la línea. Luego, Gassman desapareció hace 14 meses. El caso se enfrió, porque Pekans lo mató y enterró el cuerpo junto a la torre de vigilancia. Julie encontró pruebas con su detector de metales. Wade cargó equipo táctico en su camioneta. Necesito que tome una decisión, agente. Ayúdeme a recuperar a mi hija o explíquele a sus superiores por qué dejó que un ayudante corrupto asesinara a una niña de 8 años. ¿Qué tipo de ayuda? Cree una distracción. Atraiga la atención de Pekans hacia el sur mientras yo me acerco desde el norte. Y Levy, cuando esto termine, encontrará suficientes pruebas en ese campamento minero para encerrarlo para siempre. Wade terminó la llamada y condujo hacia el campamento minero, su mente cambiando al estado mental táctico que le había servido en docenas de operaciones de alto riesgo. La antigua mina de cobre había sido abandonada durante 30 años, dejando atrás un laberinto de edificios, pozos y equipos perfectos para esconder rehenes.
A 3 millas del campamento, Wade estacionó su camioneta y continuó a pie. El equipo se sentía familiar en su cuerpo. Chaleco antibalas, visión nocturna, equipo de comunicaciones y armas seleccionadas para el combate en espacios cerrados. Se movió por el bosque con la eficiencia silenciosa de un depredador, cada paso calculado para evitar ser detectado. El campamento minero se encontraba en un valle rodeado de colinas, lo que le daba a Wade múltiples rutas de aproximación y posiciones de observación. A través de su mira, identificó 3 edificios que podrían albergar rehenes: la antigua oficina administrativa, el cobertizo de equipos y el edificio principal de procesamiento. El teléfono de Wade vibró con un mensaje de Pekans. Cambio de planes. Nos vemos en la mina en 1 hora. Ven solo o la niña muere. El mensaje confirmaba la ubicación de Pekans, pero también revelaba su pánico. El ayudante se estaba moviendo más rápido de lo planeado, lo que significaba que algo lo había asustado. Wade respondió: en camino, sin policía. Luego llamó a Carrie. ¿Qué le dijiste? Que estabas haciendo preguntas sobre Tommy Gassman, que podrías haber encontrado algo en la torre de vigilancia. La voz de Carrie temblaba. Wade está asustado. Cuando Salvatore se asusta, hace cosas terribles. ¿Dónde exactamente tiene a Julie? En el antiguo edificio de oficinas. Tiene un sótano donde solían almacenar explosivos. Wade, por favor, ten cuidado. No está estable. Wade terminó la llamada y se acercó al campamento. A través de su visor de visión nocturna, vio movimiento en el edificio de oficinas. 2 figuras visibles a través de las ventanas, una de tamaño adulto, una de tamaño infantil. Julie estaba viva. Wade rodeó el lado norte del edificio usando equipo minero abandonado como cobertura. La estructura era vieja pero sólida, con múltiples puntos de entrada y líneas de visión claras. Wade identificó la posición de Pekans en el 2º piso, mientras que Julie parecía estar retenida en el sótano. Un problema táctico clásico: rescate de rehenes en una estructura de varios niveles con un sujeto inestable. Wade se había enfrentado a escenarios similares en Irak y Afganistán, pero nunca con su propia hija como rehén. Exactamente a las 11 p.m., el teléfono de Wade sonó. Richardson, ¿estás ahí fuera? Estoy aquí, Pekans. Déjame ver a mi hija. Primero, necesitamos establecer algunas reglas básicas. Te vas a alejar de todo esto. Olvida lo que crees que sabes sobre Tommy Gassman. Olvida lo que tu padre afirma haber visto. A cambio, recuperas a tu hija. ¿Y si me niego? Entonces Julie se une a Tommy en un agujero que nadie encontrará jamás. Wade había escuchado suficiente. Activó su equipo de comunicaciones y habló en voz baja a su micrófono de garganta. Levi, ¿estás en posición? Afirmativo. Listo cuando digas. Ejecuta la distracción a mi señal. Wade se movió hacia la entrada trasera del edificio, notando las ventajas tácticas de su posición. Señal. 2 millas al sur, el agente Levi activó sus luces de emergencia y su sirena, creando la ilusión de una respuesta policial. Wade escuchó a Pekans maldecir y alejarse de la ventana. Wade se deslizó en el edificio como una sombra, sus movimientos silenciosos y precisos. Las escaleras del sótano estaban a su izquierda, Pekans posicionado directamente arriba. Wade tenía quizás 30 segundos antes de que Pekans se diera cuenta de que la distracción era una finta. Encontró a Julie en un cuarto de almacenamiento, atada a una silla con bridas de plástico pero ilesa. Sus ojos se abrieron de par en par cuando lo vio, pero Wade se llevó un dedo a los labios y ella asintió con la rápida comprensión de una niña que había heredado la mente táctica de su padre. Wade cortó sus ataduras y la levantó, susurrando: «Papi está aquí. Nos vamos a casa». Pasos retumbaron en el piso de arriba mientras Pekans se daba cuenta de que había sido superado. Wade llevó a Julie hacia la salida trasera, pero se detuvo cuando escuchó la voz de pánico del ayudante. «Richardson, sé que estás aquí. ¿Quieres que tu hija viva? Saldrás ahora mismo». Wade dejó a Julie a cubierto y sacó su arma de mano. La caza había terminado. Ahora venía el ajuste de cuentas. «Julie, ¿recuerdas el juego que jugábamos en el patio? Escóndete y no te muevas hasta que papi diga que es seguro». Ella asintió, su confianza en él absoluta a pesar de las circunstancias.
Wade Richardson entró en la sala principal, ya no como un padre preocupado, sino como un operador de la fuerza delta en su elemento. Salvatore Peckans estaba en lo alto de las escaleras, con su arma de servicio desenfundada pero temblando en su mano. Ayudante Peckans, dijo Wade con calma, ha tomado algunas decisiones muy malas. El Kraken había encontrado a su presa. Capítulo 6. Revelaciones. Baja tu arma, Richardson, gritó Peckans desde lo alto de las escaleras, pero su voz se quebró por el miedo. El confiado ayudante que había aterrorizado al condado de Pine Ridge ahora se enfrentaba a algo que nunca había encontrado. Un depredador más peligroso que él mismo. Wade permaneció perfectamente inmóvil, su propia arma firme y apuntada con precisión quirúrgica. ¿Sabes, Peckans? He estado preguntándome algo. Una simple operación de drogas no suele requerir el secuestro de niños. Hay más en esta historia. Cállate y suelta tu arma. Tommy Gassman no solo iba a exponer tu tráfico de drogas, ¿verdad? Wade dio un paso adelante, su voz con la tranquila autoridad de alguien en completo control. Descubrió algo más grande. Las manos de Peckans temblaron más violentamente. No sabes de lo que estás hablando. Entonces ilumíname. Tienes quizás 5 minutos antes de que el agente Levy se dé cuenta de mi distracción y venga a buscar. Dime por qué matar a una niña de 8 años parecía una solución razonable a tus problemas. Tommy nos estaba chantajeando. Dijo que tenía pruebas de asesinatos, no solo de tráfico de drogas. Múltiples asesinatos. 3 excursionistas que desaparecieron el año pasado. Se toparon con nuestra operación en el Bosque Nacional. Salvatore entró en pánico. La voz de Peckans se quebró. No se suponía que fuera así. Solo movíamos el producto, nos llevábamos nuestra parte. Pero cuando la gente empezó a hacer preguntas, Wade procesó esta revelación con creciente horror. No se trataba solo de corrupción. Se trataba de un asesino en serie con una placa. ¿Dónde están los otros cuerpos? Esparcidos por el condado, en lugares donde a nadie se le ocurriría buscar. Peckans se secó el sudor de la frente. Tommy ayudó a enterrarlos, pero luego se asustó. Empezó a hablar de confesar. ¿Así que lo añadiste a la colección? No tuvimos elección. Wade escuchó sirenas en la distancia, ya fuera Levy pidiendo refuerzos o el departamento del sheriff respondiendo a los informes de la distracción. El tiempo se estaba acabando. Esto es lo que va a pasar, Peckans. Me vas a decir dónde están enterrados esos cuerpos, todos ellos. A cambio, dejaré que te rindas al agente Levy en lugar de encargarme de esto personalmente. No puedes garantizar eso. Me darán la pena de muerte. Mejor que lo que tengo planeado. Peckans miró a Wade, viendo algo en los ojos del operador que le hizo tomar una decisión. Hay un mapa en mi camioneta afuera. Coordenadas de todos los lugares de entierro. Julie llamó Wade sin apartar la vista de Peckans. ¿Estás bien, cariño? Estoy aquí, papi. Su voz era pequeña pero firme. Buena chica. Quédate escondida hasta que te diga que es seguro. Pasos resonaron fuera del edificio. Múltiples vehículos, puertas cerrándose de golpe, voces dando órdenes. Wade reconoció la voz del agente Levy entre ellas, pero también otras que no conocía. Richardson, soy el sheriff Terence Goodman. Salga con las manos a la vista. Wade sonrió sombríamente. La llegada del sheriff complicaba las cosas, pero también significaba que esta pesadilla estaba terminando de una forma u otra. Peckans, tienes una oportunidad de hacer lo correcto. Baja esas escaleras, pon tu arma en el suelo y dile al sheriff todo lo que me acabas de decir. No me creerán a mí por encima de ti. Tú eres el que entró a un edificio con un rifle de asalto. En realidad, dijo Wade sacando un pequeño dispositivo de grabación de su chaleco, creerán esto. La cara de Peckans se puso blanca al darse cuenta de que Wade había grabado toda su conversación. Además, está el asunto del testimonio de mi padre, las pruebas físicas en la torre de vigilancia y lo que encontremos en tu camioneta. Wade señaló hacia las escaleras. Tu única esperanza es la cooperación. Las sirenas se detuvieron afuera. Wade podía oír a los equipos tácticos tomando posiciones alrededor del edificio. Richardson, la voz del sheriff Goodman retumbó a través de un megáfono. Tenemos el edificio rodeado. Entregue al rehén y ríndase.
Wade tomó una decisión que habría impresionado a sus comandantes de la Fuerza Delta. En lugar de gritar de vuelta, activó su micrófono de garganta y cambió a la frecuencia de emergencia que sabía que Levy estaría monitoreando. Agente Levy, soy Wade Richardson. Tengo al ayudante Peckans bajo custodia y mi hija está a salvo. Peckans ha confesado múltiples asesinatos y está preparado para rendirse. Necesito que usted tome el control de esto antes de que el departamento del sheriff destruya las pruebas. Una pausa. Luego la voz de Levy crujió de vuelta, afirmativo. Dame 30 segundos. A través de las ventanas, Wade vio a Levy acercarse al sheriff Goodman, entablando lo que parecía ser una intensa conversación. Wade no podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal sugería que Levy estaba afirmando la autoridad estatal sobre la escena. Peckans dijo Wade en voz baja, esta es tu última oportunidad de salir de aquí respirando. La policía estatal está asumiendo la jurisdicción, lo que significa que te enfrentarás a un juicio justo en lugar de lo que sea que tu departamento pudiera tener planeado. Peckans miró a Wade por un largo momento, luego lentamente colocó su arma de servicio en el suelo. Esos excursionistas eran solo niños, estudiantes universitarios en vacaciones de primavera. No merecían lo que les pasó. No lo merecían. Traté de detenerlo después del primero, pero Salvatore dijo que estábamos demasiado metidos. Dijo que, si uno de nosotros caía, caíamos todos. Wade escuchó movimiento afuera, los ayudantes del sheriff siendo reposicionados mientras la policía estatal tomaba el control de la escena. «Papi», la voz de Julie transmitía incertidumbre y miedo. «Ya casi termina, cariño. Fuiste muy valiente». La voz del agente Levy resonó en el edificio. «Somos la policía estatal. Vamos a entrar. Todos mantengan la calma y sigan las instrucciones». Wade enfundó su arma y levantó las manos mientras los oficiales tácticos entraban en el edificio con eficiencia profesional. En cuestión de minutos, Peckans estaba bajo custodia. Julie estaba a salvo en los brazos de Wade, y la pesadilla que había comenzado con una niña desaparecida finalmente estaba terminando. Pero mientras Wade sostenía a su hija y veía cómo se llevaban a Peckans, sabía que el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. 4 familias habían perdido a sus seres queridos por la violencia de un ayudante corrupto. Su asesino estaba atrapado, pero la justicia requeriría más que solo un arresto. El Kraken había emergido y aún no había terminado de cazar. Capítulo 7. La trampa. 2 semanas después del arresto de Peckans, Wade se sentó en el tribunal del condado, escuchando a la fiscal de distrito adjunta Christine Cannelly explicar por qué el caso del estado podría desmoronarse. Peckans alega coacción, dijo ella, extendiendo archivos sobre la mesa de conferencias. Dice que fue forzado a participar bajo amenazas contra su familia. Su abogado argumenta que, sin pruebas corroborantes de otros participantes, no podemos probar la intención. Wade sintió una familiar ira fría crecer en su pecho. ¿Qué hay de su confesión? Inadmisible. Usted no era un agente de la ley cuando la grabó. La defensa alegará coerción. El agente Levy se movió incómodo en su silla. ¿Y las pruebas físicas? Los cuerpos. Encontramos 3 de los 4 lugares de entierro que Peckans describió, pero sin una clara cadena de custodia o testimonio de testigos que lo vinculen directamente a los asesinatos. Un buen abogado defensor podría crear una duda razonable. Wade estudió el rostro de la fiscal, leyendo el subtexto que no podía decir directamente. Peckans tenía conexiones, dinero y recursos legales. La operación de tráfico de drogas en la que participaba había financiado a abogados defensores de alto poder que se especializaban en obtener sentencias reducidas para policías corruptos. ¿Qué hay del testimonio de mi esposa? Carrie Richardson está cooperando, pero también está implicada. Un jurado podría verla como alguien que intenta salvarse a sí misma sacrificando a Peckans. Cannelly recogió los archivos. No digo que no podamos ganar, pero no es el caso seguro que debería ser. Esa noche, Wade se sentó en la cocina del rancho de su padre mientras él se recuperaba de su cirugía.
Julie se quedaba con su abuelo mientras Wade resolvía las complejidades legales de enjuiciar a su secuestrador. ¿Estás planeando algo?, observó él, estudiando la expresión de su hijo. Reconozco esa mirada de tus días en el ejército. El sistema legal podría fallarnos, papá. Si Pecan se libra por un tecnicismo, lo manejarás a tu manera. Wade no respondió directamente. Julie encontró algo más con su detector de metales. Antes de que todo esto comenzara, nunca llegó a mostrárnoslo. ¿Qué tipo de algo? Una caja de seguridad enterrada cerca de donde encontró las joyas de Tommy Gassman. Creo que Pecans y sus asociados guardaban registros, pruebas, quizás incluso pólizas de seguro unos sobre otros. Él se inclinó hacia adelante. ¿Crees que hay más pruebas por ahí? Creo que los policías corruptos son paranoicos por naturaleza. Documentan todo en caso de que necesiten influencia. Wade sacó un mapa topográfico del área alrededor de la torre de vigilancia. Julie marcó 17 ubicaciones donde su detector de metales encontró objetos metálicos enterrados. Solo buscamos en una. Eso es mucho cavar. No si sabes lo que estás buscando. Wade sonrió, pero no había nada agradable en la expresión. Pecans no es el único involucrado en esta operación. Su arresto asustó a los demás, pero todavía están ahí fuera, todavía beneficiándose del asesinato. ¿Qué necesitas? Tiempo. Y alguien que cuide a Julie mientras hago lo que hay que hacer. A la mañana siguiente, Wade comenzó a implementar un plan que habría impresionado a sus instructores de la Fuerza Delta. Usando su negocio de construcción como tapadera, comenzó un proyecto de topografía en varias propiedades alrededor del condado de Pine Ridge. Ubicaciones que correspondían a las lecturas del detector de metales de Julie. El primer sitio no arrojó más que viejo equipo agrícola. El segundo reveló un alijo de drogas enterrado por valor de $50,000. El tercer sitio produjo lo que Wade había estado esperando, un contenedor impermeable lleno de fotografías, documentos y dispositivos de almacenamiento digital. El contenido contaba una historia de corrupción sistemática que abarcaba 3 años e involucraba a 5 agentes de la ley, 2 funcionarios del condado y una red de traficantes de drogas que operaban a través de las fronteras estatales. Pecans había sido cuidadoso en documentar todo: nombres, fichas, ubicaciones y, lo más importante, pruebas de quién había ordenado los asesinatos. El verdadero cerebro no era Pecans en absoluto. Era el sheriff Terence Goodman. Wade estudió fotos de vigilancia que mostraban a Goodman reuniéndose con traficantes de drogas conocidos, aceptando maletines llenos de dinero en efectivo y supervisando personalmente el entierro de pruebas. El sheriff había utilizado a Pecans como su ejecutor mientras mantenía una negación plausible. Pero el descubrimiento de Wade fue más allá de la corrupción. Los documentos revelaron que los 3 excursionistas asesinados no se habían topado con la operación de drogas por accidente. Habían sido atraídos deliberadamente a la zona por alguien que se hacía pasar por un guardaparques y luego asesinados para probar la disposición del grupo a cometer asesinatos por dinero. Goodman había estado preparando a sus oficiales para una violencia creciente, creando un clima donde matar testigos parecía normal. Wade fotografió todo, hizo múltiples copias de seguridad y luego comenzó la segunda fase de su plan. Utilizando habilidades aprendidas en operaciones psicológicas, comenzó a dejar pistas anónimas que llevaban a los investigadores a pruebas secundarias. Cada descubrimiento apoyaba la narrativa de corrupción sistemática mientras protegía el papel de Wade en su descubrimiento. Mientras tanto, observaba cuidadosamente el comportamiento del sheriff Goodman. El hombre comenzaba a resquebrajarse bajo presión, haciendo intentos cada vez más desesperados por controlar la investigación. Wade reconoció las señales. Goodman se estaba preparando para huir o eliminar las amenazas restantes, lo que lo hacía predecible. Wade filtró información a través de canales cuidadosamente elegidos que sugerían que Julie había visto más que solo el entierro de Tommy Gassman. Dejó saber que su hija podría haber presenciado otros crímenes durante sus aventuras con el detector de metales. El cebo funcionó perfectamente. El equipo de vigilancia de Wade detectó a alguien observando su casa, siguiendo a Julie a la escuela y haciendo preguntas sobre su horario familiar. El sheriff Goodman estaba planeando una solución final a sus problemas.
Wade sonrió mientras revisaba la inteligencia que había reunido. El sheriff pensaba que estaba cazando a un padre preocupado y a una niña vulnerable. En cambio, estaba caminando hacia una trampa diseñada por alguien que había pasado años perfeccionando el arte de atraer enemigos a zonas de muerte. El Kraken ya no solo estaba cazando, estaba pescando con cebo vivo y el mayor depredador del condado de Pine Ridge estaba a punto de morder el anzuelo. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El sheriff Terence Goodman hizo su movimiento un jueves por la noche cuando la fuerte lluvia proporcionaba una cobertura natural para su aproximación. Las cámaras de seguridad de Wade rastrearon el vehículo sin distintivos del sheriff mientras se estacionaba a un cuarto de milla de la casa de los Richardson, seguido por dos figuras que se movían a través de la oscuridad hacia su propiedad. Wade había estado esperando esto durante 3 días. Julie estaba a salvo en el rancho de su abuelo, protegida por él y 2 de sus peones de mayor confianza, hombres que habían servido en Vietnam y entendían lo que estaba en juego. La casa de Wade parecía ocupada gracias a la iluminación automatizada y siluetas cuidadosamente colocadas, pero en realidad se había convertido en una trampa elaborada. Wade se posicionó en su taller, rodeado de equipo que contaba una historia diferente a la que Goodman esperaba. En lugar de herramientas de construcción, el espacio ahora contenía equipo de comunicaciones tácticas, armas y monitores de vigilancia que mostraban cada aproximación a su propiedad. A través de su visor térmico, Wade rastreó a 2 figuras que se movían con precisión militar hacia su casa. Goodman había traído refuerzos, probablemente otro ayudante corrupto de su círculo íntimo. Estaban armados con armas con silenciador y se movían con la confianza de hombres que habían hecho esto antes. El teléfono de Wade vibró con un mensaje del agente Levy. La policía estatal está a 30 minutos. ¿Puedes mantener la posición? Wade respondió, afirmativo. Que vengan. El sheriff y su cómplice llegaron a la casa y comenzaron a revisar las ventanas buscando el mejor punto de entrada. Wade reconoció a la segunda figura a través de su visor, el ayudante Owen Kaufman, otro oficial que había sido mencionado en los documentos enterrados. Ambos hombres llevaban chalecos antibalas y portaban rifles de asalto. Esto no pretendía ser un asesinato sutil. Planeaban hacerlo parecer un allanamiento de morada que salió mal. Wade activó su equipo de grabación y cambió a la frecuencia de emergencia. Agente Levy, soy Wade Richardson. El sheriff Goodman y el ayudante Kaufman están intentando entrar en mi residencia con la intención de cometer un asesinato. Estoy en peligro inmediato. Afirmativo, Wade, la ayuda está en camino. Intenta evitar el enfrentamiento si es posible. Negativo. Están armados con armas automáticas y llevan chalecos antibalas. Voy a tener que defenderme. Wade observó cómo Goodman le indicaba a su compañero que se posicionara en la puerta trasera mientras él se acercaba a la delantera. Se movieron con coordinación practicada, lo que sugería que lo habían hecho antes. Wade pensó en los excursionistas asesinados, los jóvenes estudiantes universitarios que habían sido atraídos a la muerte por estos mismos hombres. Merecían justicia, pero el sistema legal les había fallado. Ahora dependía de Wade asegurarse de que sus asesinos enfrentaran las consecuencias. Goodman derribó la puerta principal con fuerza explosiva, moviéndose por la casa con precisión táctica. Wade siguió su progreso a través de cámaras ocultas, dejando que el sheriff descubriera que la casa estaba vacía mientras grababa cada momento de su entrada ilegal. ¿Kaufman? La voz de Goodman resonó por la casa. No está aquí. Su camioneta está en el garaje. Tiene que estar en alguna parte. Wade sonrió sombríamente mientras los veía registrar su casa, documentando cada uno de sus movimientos. Estaban proporcionando pruebas de su intención criminal con cada habitación que violaban. A través de su visor, Wade vio a Goodman descubrir el equipo de vigilancia en la sala de estar. Dispositivos posicionados para ser deliberadamente obvios. Hijo de puta. Nos ha estado vigilando, gruñó Goodman en su radio. Encuéntralo ahora. Fue entonces cuando Wade hizo notar su presencia. Sheriff Goodman, la voz de Wade resonó a través de altavoces colocados por toda la casa. Está invadiendo mi propiedad con la intención de cometer un asesinato. Lo tengo bajo vigilancia y he grabado su entrada ilegal.
Goodman se giró tratando de localizar la fuente de la voz de Wade. Usted mató a esos excursionistas, Sheriff. Usted ordenó a Peckans que asesinara a Tommy Gassman. Intentó matar a mi padre y secuestrar a mi hija. La voz de Wade permaneció tranquila y controlada. Ahora está aquí para terminar lo que empezó. Sal Richardson. Terminemos esto como hombres. ¿Quiere decir cómo lo terminó para esos chicos universitarios? Los atrajo al bosque y los ejecutó. Wade observó el rostro de Goodman a través del visor térmico, viendo el momento en que el sheriff se dio cuenta de que sus crímenes habían sido completamente documentados. No entiendes con lo que estás lidiando, gritó Goodman. Esto es más grande de lo que crees. Hay gente involucrada que cazará a tu familia si no te echas atrás. Entonces supongo que tendré que cazarlos a ellos primero. Wade se movió a través de las sombras fuera de su casa, usando habilidades perfeccionadas en territorios hostiles para posicionarse detrás de sus objetivos. Kaufman estaba de guardia en la puerta trasera, su atención centrada en el interior de la casa. Wade se acercó con precisión silenciosa, sacando su arma de mano mientras acortaba la distancia. A 1 metro, habló en voz baja, ayudante Kaufman. El hombre se giró, levantando su rifle, pero Wade ya se estaba moviendo. Un golpe preciso en la garganta derribó a Kaufman al instante, su arma cayendo inofensivamente al suelo. ¿Kaufman? La voz de Goodman ahora transmitía pánico. Ieneforme. Wade ató con bridas al ayudante inconsciente y se movió hacia el frente de la casa. A través de las ventanas, podía ver a Goodman cada vez más desesperado, dándose cuenta de que su refuerzo había desaparecido. Las sirenas sonaron en la distancia, la policía estatal finalmente llegando con órdenes de arresto que el agente Levy había obtenido basándose en las pruebas que Wade había proporcionado. Sheriff Goodman llamó a Wade a través de los altavoces. Tiene 2 opciones. Rendirse ahora y enfrentar un juicio o resistirse y enfrentarme a mí. ¿Crees que eres algún tipo de héroe? Gritó Goodman. No eres más que otro asesino escondido detrás de una bandera. Wade entró por la puerta principal, su arma apuntando al sheriff con una precisión inquebrantable. La diferencia es que yo solo mato a la gente que lo merece. Goodman levantó su rifle, pero sus manos temblaban de miedo y adrenalina. Wade se había enfrentado a combatientes enemigos en 3 continentes, hombres que luchaban con la desesperación de verdaderos creyentes. El sheriff Goodman era solo un matón corrupto que nunca se había enfrentado a una oposición real. Baje su arma, ordenó Wade. En lugar de eso, Goodman apretó el gatillo. El disparo se desvió, destruyendo una lámpara detrás de la posición de Wade. El fuego de respuesta de Wade fue preciso y quirúrgico, un solo disparo que destrozó el hombro de Goodman y envió su rifle girando por la habitación. No puedes hacer esto. Soy un agente de la ley. Usted era un agente de la ley, corrigió Wade, manteniendo su arma apuntada al hombre herido. Ahora no es más que otro criminal. Luces rojas y azules inundaron las ventanas mientras los vehículos de la policía estatal rodeaban la casa. Wade colocó cuidadosamente su arma en el suelo y levantó las manos mientras los oficiales tácticos entraban. Soy Wade Richardson. El sospechoso está herido y desarmado. El agente Levy fue el primero en entrar, evaluando la escena con profesionalismo. ¿Estás bien, Wade? Bien. El sheriff Goodman está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, tráfico de drogas e intento de matar a un civil. El ayudante Kaufman está atado con bridas en el patio trasero, también bajo arresto. Mientras los paramédicos trataban la herida de Goodman y los oficiales de la policía estatal procesaban la escena, Wade sintió una profunda satisfacción apoderarse de él. La pesadilla que había comenzado con la desaparición de Julie finalmente estaba terminando. Pero más importante aún, 4 jóvenes asesinados finalmente recibirían justicia. El Kraken había completado su caza. Capítulo 9. Resolución. 6 meses después, Wade se sentó en la galería del Tribunal Federal mientras el juez Santiago Gassman, tío de Tommy, presidiendo el caso por nombramiento especial, sentenciaba al sheriff Terence Goodman a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Las pruebas que Wade había descubierto en los sitios del detector de metales de Julie habían desentrañado toda una red criminal. La operación de Goodman había estado vendiendo drogas en 3 estados mientras usaba la autoridad de su placa para eliminar a la competencia y a los testigos. Las 4 víctimas asesinadas eran solo el comienzo. Los investigadores federales habían identificado 7 desapariciones adicionales vinculadas a la conspiración. El ayudante Salvatore Peccans había recibido una sentencia de 25 años a cambio de su testimonio contra Goodman. El ayudante Owen Kaufman recibió 15 años. Otros 3 oficiales y 2 funcionarios del condado esperaban juicio. Carrie Richardson se sentó en la sección de los acusados, habiéndose declarado culpable de cargos de conspiración a cambio de una sentencia reducida de 5 años con posibilidad de libertad condicional en 3. Wayne no sintió satisfacción al ver a su esposa enfrentarse a la justicia, solo tristeza por las decisiones que habían destruido a su familia. Señor Richardson, llamó el juez Gassman desde el estrado. ¿Le gustaría hacer una declaración? Wade se puso de pie, mirando la sala del tribunal abarrotada de familias de las víctimas, reporteros y agentes de la ley que habían trabajado para reconstruir la confianza pública después del escándalo. Señoría, cuando mi hija desapareció, pensé que mi mundo se estaba acabando. Nunca imaginé que su desaparición expondría crímenes que habían destruido a tantas otras familias. La voz de Wade resonó en la silenciosa sala del tribunal. La curiosidad de Julie y su detector de metales revelaron pruebas que el sistema legal quizás nunca habría encontrado. Se hizo justicia no por mis acciones, sino porque una niña de 8 años fue lo suficientemente valiente como para buscar tesoros en su propio patio. Wade se giró para mirar a las familias de las víctimas. A las familias de los que perdimos, la muerte de sus hijos no fue en vano. Sus asesinos nunca volverán a hacer daño a nadie. Espero que esto les traiga algo de paz. Después de la sentencia, Wade salió y encontró a Julie y él esperando junto a su camioneta. Julie llevaba su ropa de la escuela y una pequeña mochila, emocionada por contarle sobre su día. Papi, ¿los malos fueron a la cárcel para siempre? Sí, cariño. Ya no pueden hacerle daño a nadie. Bien. Julie abrazó su pierna con fuerza. ¿Podemos ir a casa ahora? Quiero mostrarte lo que encontré ayer con mi detector de metales. Wade se rió, el primer sonido genuinamente feliz que había hecho en meses. ¿Qué encontraste esta vez? Una moneda muy antigua. El abuelo él dice que podría ser de los años 1800. El Richardson sonrió, su recuperación completa y su fe en la justicia restaurada. Tiene tu atención al detalle, hijo. La encontró enterrada justo al lado del arroyo, tal como lo planeó. Mientras conducían a casa a través del condado de Pine Ridge, Wade reflexionó sobre los cambios que habían traído 6 meses. Richardson Construction se había expandido, asumiendo proyectos en todo el estado a medida que se corría la voz sobre el carácter y la integridad de Wade. Julie había vuelto a su rutina normal de escuela, caza de tesoros e interminables preguntas sobre todo lo que encontraba. Lo más importante, la familia se había curado. Él pasaba más tiempo en su casa ahora, compartiendo historias y ayudando con las tareas de Julie. Los 3 se habían unido más a través de la adversidad, formando lazos que durarían toda la vida. El teléfono de Wade sonó mientras entraban en su camino de entrada. El agente Levy. Wade, pensé que querrías saberlo. El FBI encontró pruebas que vinculan la operación de Goodman con redes similares en otros 4 estados. El descubrimiento de tu hija podría haber evitado docenas de futuros asesinatos. Wade observó a Julie correr hacia la casa, ansiosa por mostrarle su último tesoro. Martin, nunca pedí ser un héroe. Solo quería recuperar a mi hija. Eso es lo que te convirtió en el hombre adecuado para el trabajo. Cuídate, Wade, y dale las gracias a Julie de mi parte. Esa niña salvó más vidas de las que jamás sabrá. Esa noche, Wade estaba en la habitación de Julie viéndola organizar los hallazgos del detector de metales en un estante especial. Monedas antiguas, joyas y varios artefactos que había descubierto en su patio y alrededor del rancho de él. Cada objeto representaba horas de búsqueda cuidadosa y la alegría del descubrimiento. Papi Julie levantó la vista de la organización de su colección. ¿Estás triste porque mamá está en la cárcel?
Wade se sentó en su cama, eligiendo sus palabras con cuidado. Estoy triste por las decisiones que tomó, cariño. Pero no estoy triste porque se haya hecho justicia. A veces, las personas que amamos toman malas decisiones y tiene que haber consecuencias. ¿Volverá? Algún día, pero incluso cuando lo haga, las cosas serán diferentes. Julie asintió con la sabiduría que a veces poseen los niños. Está bien. Somos buenos adaptándonos a nuevas situaciones. Wade sonrió al escucharla usar su frase favorita. Sí, lo somos. Además, tenemos al abuelo Eli, a la gente Levi y a todos nuestros amigos que nos ayudaron. Julie se metió en la cama, subiéndose la manta hasta la barbilla. Tenemos todo lo que necesitamos. Mientras Wade arropaba a su hija y apagaba las luces, se dio cuenta de que ella tenía toda la razón. Habían perdido a una esposa y madre por la corrupción y las malas decisiones. Pero habían ganado algo más valioso, una confianza absoluta el uno en el otro y lazos inquebrantables forjados a través de la adversidad compartida. Wade Richardson ya no era el operador de la Fuerza Delta conocido como el Kraken. Era simplemente un padre que había protegido a su familia y un contratista que construía algo positivo en una comunidad que había visto demasiada oscuridad. Pero sabía que, si alguien volvía a amenazar a Julie, el Kraken estaría listo para emerger. Valía la pena mantener algunos monstruos en reserva. Afuera, el condado de Pine Ridge dormía pacíficamente bajo un cielo estrellado. Sus ciudadanos seguros en el conocimiento de que la justicia había prevalecido y que se podía confiar nuevamente en sus protectores. El detector de metales de Julie estaba en el garaje, limpio y listo para la próxima aventura. Después de todo, siempre había más tesoros esperando ser descubiertos por alguien lo suficientemente valiente como para seguir cavando. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos vemos allí.